Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar de entrenamiento, nutrición, psicología y en definitiva todo lo que tiene que ver con el rendimiento en ciclismo. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre análisis de datos, más concretamente de los datos que podemos analizar o que no podemos analizar a la hora de tratar de utilizarlos e interpretarlos para mejorar nuestro entrenamiento en ciclismo. Bien, pues para empezar vamos lo primero a quitarnos un poco este miedo que parece que da la palabra análisis de datos y vamos a verlos como lo que realmente son, ¿vale? Todos, absolutamente todos, analizamos datos. Desde pequeños nos han pesado, nos han medido, nos han hecho análisis. Cuando éramos pequeños, pues bueno, nos comportábamos mal y según la reacción del profesor o de nuestros padres, según ese dato, calibrábamos nuestra respuesta para que en la próxima ocasión pues no repetir ese mismo comportamiento o repetirlo en función de lo que nos habían dicho, ¿no? Bueno, ya sabéis, en definitiva, somos máquinas de procesar datos. De hecho, lo que nuestro cerebro hace no es ni más ni menos que procesar datos, transformarlos, bueno, en impulsos nerviosos, mediante mecanismos que están por aclarar y simplemente generar, a partir de esos datos, respuestas satisfactorias para la situación requerida. Supongo que esto, pues ya lo sabíais, pero nunca viene de más quitar un poco de hype, ¿no? O la exageración esta que hay respecto a la palabra análisis de datos, puesto que al final, en el ámbito del ciclismo, también es algo que llevamos haciendo toda la vida. Bueno, desde lo más básico, que era analizar simplemente las horas o los kilómetros que hacemos en una ruta, que es algo que todo el mundo ha hecho, hasta un poco más moderno de ir midiendo los vatios después de la sesión, las pulsaciones medias, etcétera, hasta ya en métricas pues mucho más complejas que tenemos actualmente. Por tanto, cuando se habla de, por ejemplo, entrenamiento basado en análisis de datos, tenemos un problema cuanto menos semántico, y es que todo entrenamiento que lleve algún tipo de análisis, o sea, todo el entrenamiento del mundo, va a ser entrenamiento basado en el análisis de datos. Aquí la cuestión está en qué punto pone cada uno su límite y dice, a partir de aquí ya no quiero más información. Y puede ser por múltiples motivos, porque no se confía en la fiabilidad de esa información, porque creemos que no nos va a aportar, porque no se comprende, porque no se quiere hacer más trabajo. Bueno, pueden ser miles de motivos, pero siempre hay un punto en el cual tenemos que parar, porque la información es ilimitada, pero nuestro tiempo no lo es. Y aquí ya ocurren dos cosas. Lo primero es que se suele ver todo, como siempre, como blanco o negro. O eres pro análisis de datos y analizas todos los datos del mundo que haya, ¿vale? Independientemente de su fiabilidad. O eres un antidatos, que no confía en la ciencia, que está en contra de la tecnología, que hace es que tus deportistas entrenen por sensaciones y con una bici de los años 80, ¿no? Bueno, pues creo que entre estas dos visiones tan polarizadas del mundo cabe un abanico de grises impresionante, ¿no? Y como se suele decir siempre, en el término medio suele estar la virtud. Y aquí precisamente creo que debería yo también hacer un poco de autocrítica, y es que creo que sobre todo al principio de este podcast no supe transmitir bien este mensaje de término medio, y creo que mucha gente que no me seguía o que se quedó con partes aisladas de los podcasts pensó o entendía que yo hablaba como de no hacer caso a ningún tipo de dato o ser un poco entrenar por sensaciones. De hecho, leí hasta una persona que decía que yo a mis ciclistas que les decía que no llevasen potenciómetro. Bueno, al final creo que sinceramente el problema ha sido mío, porque no he sabido explicar cómo pensaba, ¿no? Y era un poco volver a este término medio. Por ejemplo, cuando yo salí de la carrera o cuando yo empezaba, quizá el problema era que nos faltaban datos, y quizá cuando empecé con el podcast el problema era que se estaba utilizando mal o dándole demasiada importancia a ciertos tipos de datos que ahora veremos que no nos dan información.
Claro, yo en mi cabeza entendía lo que quería decir, pero entiendo que mucha gente, sobre todo que eran nuevos seguidores, que era la primera vez que escuchaban el podcast, pues tuviesen esa duda, ¿no? O bueno, se quedasen con esa parte sesgada del mensaje. Pero bueno, y dicho eso, creo que el 99% de oyentes os habéis quedado con la visión que quiero transmitir, ¿no? De que al final hay que buscar el término medio y utilizar los datos a nuestro favor, pero hacerlo con la precaución de utilizar aquello que nos aporte información y utilidad y que no nos genere más ruido. Esto de ruido es una cosa que también habréis escuchado mucho en los podcasts y a lo mejor hay momentos en los que no se entiende, ¿no? ¿Qué es esto de ruido? ¿Ruido de fondo? Bueno, pues un poco sí, al final es lo mismo. Mira, los datos por su propia naturaleza son asépticos o son neutros. Quiere decir que ni nos dicen ni no nos dicen nada. Somos nosotros los que tenemos que interpretarlo, ¿vale? Y esto también quiere decir una cosa, y es que los datos no son igual a información. Un dato es simplemente un destello, una foto, un olor. Luego es nuestro cerebro, o sea, nosotros, quien interpreta ese dato y extrae información de él. Pero claro, en la naturaleza, en la vida, tenemos millones de estímulos, vamos, de forma constante, estamos viendo, estamos escuchando, estamos tocando, tenemos un montonazo de datos, pero para el propósito que tenemos, ¿no? O para generar la respuesta más adecuada en cada momento a cada situación, tenemos que ser capaces de no prestar atención al 99,9% de los datos para centrar nuestra atención en ese 0,000 periodo 1% de los datos, que es el importante para generar la respuesta correcta. A estos datos importantes les llamaremos señal y al resto de datos espurios que nos generarían confusión si les prestásemos atención, les llamamos ruido. Por ejemplo, cuando vamos a cruzar una calle en hora punta, la señal sería ver si viene un camión a toda velocidad que le va a dar tiempo a parar. Y el ruido sería ir fijándonos en el color de los ojos de la gente cuando vamos a cruzar el paso de peatones. Con este ruido hay que tener mucho cuidado, ya que no solamente es improductivo, sino que es peligroso. O como dice Nassim Taleb, el problema de los datos es que en exceso son tóxicos. El ejemplo del paso de peatones es como demasiado lógico y se entiende que nadie va a mirar el color de los ojos de la gente. Pero voy a poner otro ejemplo para que veáis que cuando no sabemos a qué nos enfrentamos es mucho más complejo. Por ejemplo, pues bueno, no sé si habéis visto este vídeo, os lo voy a dejar en las notas del episodio, en el que unos jugadores de baloncesto se dan pases entre sí y se nos pide que contemos el número de pases que da el equipo que tiene la posesión. Bueno, aquí abro un inciso y es que si no lo habéis visto, paréis el podcast, os tapéis los oídos y vayáis a YouTube y contéis el número de pases que hace el equipo que tiene la posesión. Bien, ahora que habéis vuelto, ¿os habéis dado cuenta de que mientras el equipo se estaba dando pases, ha cruzado la cancha una persona vestida de oso? Bien, pues lo pongo porque nadie se da cuenta del oso cuando está fijándose en los pases. Y esto es algo que nos pasa a todos, y es que cuando procesamos una gran cantidad de datos, el problema no es que perdemos tiempo, sino que perdemos el dato realmente importante. Por eso, por este ejemplo y por muchos más, pues Nassim dice, y con razón, que los datos en grandes cantidades son tóxicos. Y aquí, ante problemas súper complejos, tenemos, como siempre, soluciones muy sencillas. Y en este caso, yo lo veo claro. Y es que siempre va a ser mucho mejor medir un indicador muy, muy fiable que nos dé información que medir muchísimo. Fijaos, incluso aunque dentro de los muchísimos midiésemos también ese que nos va a dar información. Porque cuando tenemos una gran cantidad de datos, aunque tengamos muchos correctos, otros no lo serán. Y harán que nuestra respuesta vaya a la media, o sea, que se aleje de la dirección correcta. Como siempre, espero que con ejemplos se entienda mejor. Imagínate que te gusta una chica o un chico y analizas las señales
que te da, ¿no? De que si los gestos, comportamientos, miradas, si te das like o no te das like en Instagram, yo qué sé, lo que se suele mirar. Bueno, pues imagina que todos esos datos te dicen que sí, o tú interpretas que sí, y luego la invita o lo invita a salir y te dice que no. ¿Qué haces? ¿Coges la media de todos esos datos y te quedas con que parece que sí quiere? No, lógicamente no. O sea, un dato grande o un dato importante es muchísimo más que todos los demás pequeños. Si te ha dicho que no, es que no. Si hubieses empezado por el principio, invitándola a salir, pues te hubieses evitado tener que perder tanto tiempo en microinformaciones que no significan nada, porque cada persona actúa diferente, porque vete tú a saber si lo que tú interpretaste es lo que ocurrió en la realidad, etcétera. En el ciclismo, por ejemplo, los datos te pueden decir que el deportista está súper recuperado y listo para entrenar, pero si su percepción de esfuerzo, su percepción de fatiga, él mismo te dice que está reventado, que no le suben las pulsaciones y que le duelen las piernas, pues ese dato es mucho más que todos los demás. O sea, un buen indicador es mucho mejor que un montón de indicadores poco precisos. Bien, aquí quiero abrir un pequeño disclaimer y es algo que tengo que profundizar mucho más en otros episodios. Pero es posible que, sobre todo en personas que estéis más orientados a la ingeniería o a la informática, etcétera, esto os chirríe un poco. Y es que aquí debemos abrir una distinción entre el empleo de datos en los ámbitos que podríamos decir exactos, ¿vale? O también podríamos llamarlo inorgánicos, como puede ser la física, la aerodinámica, la química, cualquier clase de ingeniería. Y por otro lado, los sistemas complejos. Esto lo explicaré más adelante, como digo, pero bueno, igual que podemos predecir con exactitud en qué hora y en qué lugar llegará un cohete espacial que enviamos a Marte, somos totalmente incapaces de predecir cuándo y cómo será el próximo terremoto, qué tiempo va a hacer en España el 4 de marzo, pero del año que viene, y por supuesto, dónde vamos a estar nosotros dentro de 3 meses. El tema por el que vienen muchos problemas es que estamos utilizando modelos lineales en un mundo que no es lineal. Mientras que, por ejemplo, de pasar de 200 a 400 vatios se dobla la potencia, el grado de estrés que le supone a nuestro organismo puede ser 100 o 200 veces más alto. Además tenemos puntos críticos, por ejemplo, la fatiga puede ir aumentando poco a poco sin que ocurra nada negativo y cuando pasa de cierto umbral ya no podemos ni con un saco de humo y no hay vuelta atrás, necesitamos varios meses de descanso para volver a tener un buen estado de forma. Bien, pues con esto en mente, por supuesto que hay que decir que medir ciertos datos es utilísimo en nuestro proceso de mejora de rendimiento porque nos permite, un poco analizar lo que está ocurriendo, ver tendencias de rendimiento, detectar patrones, tratar de anticiparnos a posibles estados de fatiga o de sobreentrenamiento, tener cada vez más información sobre el deportista y tratar de poder saber sus puntos fuertes, sus puntos débiles, aspectos a mejorar, cómo están mejorando, cuánto pueden mejorar. Y por último, cómo no, a la hora de prescribir y realizar entrenamientos, podemos afinar muchísimo la carga de estrés que le vamos a generar al deportista y luego analizar lo que ha ocurrido después de la sesión. O sea, conocer con total precisión realmente qué es lo que ha ocurrido con el deportista. Por eso, como decía al principio, el mensaje siempre ha sido el mismo. Y es el término medio, utilizar los datos en nuestro beneficio para sacar el máximo partido al deportista, para conocerlo mejor, para prescribirle mejores sesiones de entrenamiento y para poder analizarlas y además para utilizar toda esa información en un proceso de reajuste de su entrenamiento sin caer en los problemas que puede tener este exceso de datos, en especial espurios, ya sea tanto para los entrenadores como para los propios deportistas. Bueno, y aquí muchos os preguntaréis, bueno Manuel, ¿y entonces por qué has hecho podcast diciendo que ciertas métricas o ciertos datos no funcionaban? Bien, pues yo aquí lo que os diría es que es totalmente cierto lo que decís,
Sin embargo, lo que se critica no son los datos, ni mucho menos, sino el mal uso de ellos. Un mal uso que ha venido pues tanto por problemas de planteamiento, por ejemplo, el uso de TSS para cuantificar la carga de entrenamiento de los deportistas, o darles más propiedades de las que tienen y utilizarlos para lo que no son. Y esto es algo en lo que nadie repara, pero si dices que puedes predecir el estado de forma o cuánto y hasta cuándo puede mejorar alguien solamente midiendo vatios, pues le estás dando unas propiedades que no tienen, ¿vale? Eso no quiere decir que sean malos. La verdura es buena, el brócoli es bueno, pero si digo que la verdura cura el cáncer, pues le estoy dando unas propiedades que no tiene. Y más de lo mismo cuando hablamos de utilizarlos para cosas para las que no están diseñadas. Por ejemplo, la verdad que me hace un poco de gracia cuando solamente con los vatios sacamos el VO2 más del deportista, el máximo estado estable de lactato, el uso de grasa y carbohidratos por el músculo o la temperatura central del deportista. Es absurdo porque la verdad es que ni siquiera tendríamos necesidad de hacerlo. O sea, ¿qué necesidad tengo, o mejor dicho, qué beneficio me aporta decir el consumo máximo de este deportista está en 78 o en 87 sin haberlo medido realmente, que decir su P6 o su P5 es 350 vatios? ¿De qué me sirve decir que este deportista tiene un VLA más de 0,3 si no he medido ni siquiera lactato? Yo sinceramente me pongo malo cuando veo por gráficos solamente de potencia que nos diga un software, por ejemplo, que el deportista en una duración determinada, en 4 minutos, 89% aeróbico y 11% anaeróbico. Digo, bueno, pues no sé, a lo mejor hace magia el software. Y luego hablamos de esto como si estuviésemos midiendo esos datos en realidad. O comparar unas mediciones con otras. Comparar, fijaros, el V2 más estimado a través de la potencia con el máximo estado estable de lactato estimado mediante el FTP. O sea, estamos comparando consumo de oxígeno con lactato sin medir ni uno ni el otro. ¿Por qué? ¿Qué beneficio puede tener esto más allá de generar ruido? ¿Qué sentido tiene hacer eso en vez de decir, por ejemplo, pues vamos a comparar el P5 contra el P60 o contra el P20? Por lo menos medimos peras con peras y manzanas con manzanas. Se está buscando últimamente una complejidad extrema sin una mejora en la utilidad, sino que muchas veces al contrario, se tiene menos utilidad a costa de más complejidad. Esto la verdad que me descoloca un poco y al principio pensaba que era simplemente, pues bueno, una cuestión de querer destacar. Ahora con un poco más de experiencia lo veo desde el punto de vista de que puede ser una buena estrategia. Al final los datos de potencia, esto está feo que yo lo diga siendo entrenador, ¿no? Porque debería hacer valer mi trabajo. Pero la verdad que no son rocket science, ¿no? Que no son súper complejos de entender. De hecho, cualquiera que se lea un libro o incluso se mire unos pocos artículos en Google, ya puede entender perfectamente e incluso aplicar pues lo que son las principales métricas de potencia, el FTP modelado, la W', bueno, cualquier métrica, la verdad, o escuchando este propio podcast, es bastante simple, ¿no? La cuestión yo la veo aquí en hacer complejo el entrenamiento en base a depender de las métricas que nos da, ¿quién si no? Un software de pago. Un software de pago que, reconozcámoslo, ahora mismo no tiene ningún competidor de entidad, porque ninguno tiene su estructura ni su plataforma, y al final es en el que todos estamos. La cuestión está en que si bien, por ejemplo, medir el FTP, como se ha hecho, o como dijo Kogan, el padre de este concepto de entrenamiento por potencia, con un test de 1 hora es demasiado simple y puede que haya gente que no lo necesite el software, mientras que ya cuando nos obligan a tener, pues por ejemplo, un FTP que te detecta solamente el programa. Si no tienes el programa, no vas a poder utilizarlo. Unas zonas llamadas iLevels que no aportan nada de utilidad al entrenamiento, pero que solamente puedes tener si tienes ese programa. Y en fin, un montón de gráficos más, tipo estamina o el time to exhaustion, que seguramente sea el mayor retroceso en funcionalidad y utilidad en la historia de datos de potencia en ciclismo, y espero que lo cambien en WKO6.
En fin, como veis, a nivel empresarial, pues la estrategia está clara. Cada vez más datos, cada vez más complejos, más difíciles de obtener, pero en la mayoría de casos menos útiles. Y esto realmente sí que lo considero un grave problema, porque al final lo veo en las preguntas que me hacéis, o por Instagram, en Telegram, la newsletter. Me doy cuenta de que en muchas ocasiones, cuando se tiene un poco de idea, se suele tener más error o un peor entrenamiento que cuando no se sabe nada. De hecho, a día de hoy estoy convencido de que la relación entre el conocimiento y la calidad de nuestro entrenamiento en ciclismo hace una curva en forma de signo de Nike, ¿no? Como íbamos a salir de la crisis al principio, en signo de Nike. Y es que al principio, cuando uno no sabe nada, pues entrena más o menos bien, más o menos, porque bueno, copia un poco lo que ve que funciona, la gente y tal, lo que ha leído en los sitios de divulgación más interesantes, y conforme uno empieza a aprender y a coger más y más datos, su entrenamiento en general suele ser peor, porque quiere hacer muchas cosas, pero no las sabe poner en contexto. Entonces, da como palos de ciego. Se mueve en todas direcciones, le faltan días para entrenar todo lo que quiere entrenar, trata de medirlo todo y unos datos contradicen a los otros, etcétera. Y solamente pues ya con mucha experiencia y mucho más conocimiento se van poco a poco aprendiendo a poner las cosas en contexto. Llega un punto, un gran punto, donde mejoramos el entrenamiento que teníamos cuando no teníamos ni idea, y suele pasar meses o años hasta que pasa ese punto, y luego a partir de ahí es conforme vamos mejorando más y más. Y es que en una época donde podemos obtener tantísima información a golpe de clic de, por ejemplo, un único entrenamiento, lo complicado no es tener muchos datos, sino saber a dónde mirar y descartar todo lo demás. Creo que es muy revelador un ejemplo que he puesto otras veces, y es que si te pierdes en los Pirineos, es mejor no tener ningún mapa que ir mirando un mapa equivocado. Por tanto, resumiendo un poco, podemos decir que lo realmente importante de los datos es la calidad. Esta calidad va a depender tanto de su fiabilidad, que sean repetibles en el tiempo, de su método de obtención, o sea, que este método sea riguroso, siempre siguiendo los mismos protocolos, que esté validado científicamente, que tenga relación con lo que ocurre realmente en el organismo del deportista o con lo más importante que ha ocurrido en el entrenamiento, y sobre todo que seamos lo primero conscientes de saber de dónde viene y cómo se procesa ese dato, o sea, cómo se calcula, ¿no? De qué valores depende, etcétera. Y, por supuesto, lo último, que seamos capaces de ponerlo en contexto, en el contexto general de todos los otros datos de la sesión del deportista, de sus sensaciones, de lo que hemos hablado con él o no hemos hablado, de otros datos como la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿vale? Al final es que seamos capaces de hacer un puzzle solamente con las piezas más importantes, aquellos indicadores que sean señales clarísimas de que vamos o no vamos por el camino correcto, de que se ha realizado o no se ha realizado el entrenamiento propuesto, etcétera. Esto al final cada uno lo irá viendo un poco con la experiencia, pero es verdad que vaya a necesitar bastante tiempo. Como regla general, cuanto más simple, más útil. Cuanto más cerca esté lo que estamos analizando del deportista, mejor. O sea, cuanto menos procesamiento haya habido en un dato, más fiable y útil va a ser este. Al final es un poco haciendo el símil con la comida, ¿no? Tendríamos los datos más básicos, ¿no? Lo que sería comida real, pues son los datos reales, tanto las sensaciones como los vatios sin procesar o con un ligero procesamiento, ¿no? Igual que el queso es ligeramente procesado, pues bueno, tendríamos la potencia normalizada, el pulso medio, etcétera. Y luego ya tendríamos los datos ultraprocesados como estos que os hablaba antes, ¿no? Que si el time to exhaustion, que si el VLA+, bueno, ya un poco ciencia ficción, ¿no? Pues bueno, cuanto más procesado esté un alimento, normalmente más sabroso nos va a parecer. O sea, igual que una pizza o un donut nos llama más la atención que una manzana, pues bueno, estos datos tan complejos también nos van a llamar mucho la atención con sus funcionalidades estratosféricas que van a tener, y luego pues el efecto que van a tener en nuestro entrenamiento va a ser el mismo que el del donut en el organismo, totalmente negativo. Bueno, y para terminar el episodio de hoy quería anunciaros
una cosa, y es que, como he dicho, uno solo, con mucha experiencia, con mucha práctica, con mucho ensayo y error, poco a poco se va a ir dando cuenta de qué es útil y qué no. La cuestión está en que aprenderlo por uno mismo requiere llevar a muchos deportistas durante muchos años y realmente tampoco tenemos la necesidad de hacerlo si alguien nos puede ayudar. Por eso he hecho un curso de análisis de datos mediante el software WKO5, que es un software privado que utilizamos los entrenadores para el análisis de entrenamiento con los deportistas con los que trabajamos en Training Peaks. Y en ese curso vamos a explicar muy a fondo todos los datos que nos son útiles a la hora de analizar el entrenamiento mediante esta plataforma. Es un curso 100% de manejo de WKO5 de nivel avanzado, puesto que vamos a trabajar con unos charts diferentes, vamos también a aprender un poco cómo editarlos y bueno, vamos a ir pues desde lo más importante de analizar las sesiones de entrenamiento, ver si se ha conseguido el objetivo o no, tendencias en estas sesiones, etcétera, ¿vale? Cómo analizarla en profundidad. A luego el análisis, por ejemplo, análisis de tendencias, de rendimiento, cómo evoluciona el deportista a lo largo del tiempo, análisis de las últimas semanas, ¿no? O de mesociclos, análisis de macrociclos, ver qué datos de toda una temporada nos pueden servir primero para analizarla, ver qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, y lo segundo, pues para tomar mejores decisiones de cara a la temporada siguiente. Por supuesto también, pues cómo analizar picos de forma, estados de fatiga, el fondo de los deportistas, puntos fuertes y débiles. Bueno, en definitiva, vamos a hacer un repaso por todos los campos que utilizo de WKO5, que ya os digo que vamos a utilizar dashboard y métricas nuevas. De hecho, solamente ya por entrar al curso la vais a poder descargar en la primera clase. Y tenemos incluso algunas métricas que no son oficiales, pero que cuando las veáis vais a alucinar de las funcionalidades que tienen, como por ejemplo el eje, o una nueva forma de cuantificar la intensidad, evitando algunos de los problemas que tiene el factor de intensidad. Creo que os va a gustar mucho porque son cosas realmente útiles. Además, ponemos todo en contexto, o sea, se pasa mucho tiempo explicando por qué se hace esto y por qué no se hace lo otro, ¿vale? O sea, para que quede claro, porque al final no es dar una herramienta, sino enseñar a usarla. Y bueno, yo sinceramente la verdad que estoy muy contento de cómo ha quedado el curso. Y estoy seguro de que os va a gustar, eso sí, advertiros de que es para un nivel avanzado o medio avanzado, ¿vale? O sea que hay que saber un poco sobre entrenamiento de antes. Si habéis hecho algún curso lo vais a entender bien, porque lo que vamos a hablar es solamente de WKO. Y bueno, vamos a dar por hecho que ya tenemos unas nociones básicas del entrenamiento, ¿vale? Bueno, y por último, de todas formas, si hubiese alguna duda con el contenido del curso, como siempre, tenéis soporte para todas las dudas o preguntas que tengáis relacionadas con el contenido del curso para poder dejármela en la plataforma y os las respondo. Así que bueno, echadle un vistazo porque está feo que yo lo diga, pero creo que os va a dar una visión refrescante de este programa donde por fin creo que vais a poder dejar a un lado todas esas dudas y quebraderos de cabeza y de verdad decir, joder, ahora ya sí, me sale rentable, ahora sí entiendo lo que está pasando y ahora sí le puedo sacar partido de cara a analizar mi entrenamiento o los de mis deportistas. Además, para los que hayáis quedado hasta este minuto del podcast, os voy a dar un descuento del 20% en el curso con el código evolutivo, ¿vale? Evolutivo. Bueno, pues ya sí, hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, os pido que me ayudéis compartiéndolo en vuestros grupos de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, en fin, donde queráis para que pueda llegar a más gente. Esto es todo, yo soy Manu Sola Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos en el próximo episodio.